La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Agradecemos al doctor Adrián Fernández, director ejecutivo de Iniciativa Climática de México, su presencia con nosotros para informar de la propuesta de este organismo a partidos y candidatos a contender en las elecciones presidenciales para desarrollar una agenda climática con visión de Estado. Doctor, muchísimas gracias por estar. Le saludamos Juan Ceballos y una servidora Marcela Pámenes. Un gusto estar con ustedes, Juan, Marcela. Gracias por la amable oportunidad. Me gustaría mucho que primero nos informara qué es Iniciativa Climática de México, cuáles son sus objetivos y desde esta plataforma, cuál es la propuesta que tienen para los precandidatos y candidatos. Con mucho gusto. Iniciativa Climática de México es una fundación. También es un grupo que produce conocimiento de los llamados think tank en materia precisamente de cambio climático, y en particular nos hemos venido enfocando en los últimos años en el área de la mitigación climática. ¿Qué es esto? Pues avanzar en la reducción de las emisiones que están causando el cambio climático. Iniciativa Climática de México es una organización sin fines de lucro, y lo que hacemos es apoyar y trabajar de la mano con muchos otros grupos de la sociedad, con grupos académicos, y también en ocasiones colaboramos apoyando algunos esfuerzos gubernamentales. Pero nuestro objetivo principal es ayudar a que avance de manera decidida los esfuerzos que se hacen en México para que México reduzca sus emisiones que causan el cambio climático, porque además al hacerlo vamos avanzando en un país más competitivo, más eficiente, que utiliza mejor sus recursos naturales y que utiliza mejor su energía. Uh-huh. ¿Qué tanto le ha interesado a los diferentes gobiernos? Porque el cambio climático no es ninguna novedad. Hablamos de él desde hace muchos años, décadas tal vez. Y entonces, bueno, pareciera que siempre vamos tarde a poner solución a las cosas. Y en un país donde la corrupción es rampante, donde desgraciadamente es cuestión de todos los días ver actos de corrupción, pues el tema del medio ambiente también es susceptible a actos de corrupción. ¿Cómo evaluaría usted, doctor, el actuar de los gobiernos en esta materia? Bueno, ha tocado usted varios aspectos importantísimos. Primero, en este momento no se le está dando la atención que merece el tema del cambio climático, y cuando digo en este momento, en el momento en que México se encamina a la elección o las elecciones más intensas, más amplias, digamos, de su historia en cuanto al número de espacios de actuación pública que estarán en juego, incluyendo la presidencia de la República. Desafortunadamente pareciera que no hay hasta el momento espacio para la reflexión informada, para atender temas tan importantes como el cambio climático, y pues vemos que en muchos sitios las campañas se están basando hasta el momento en acusaciones, ataques, etcétera. Entonces, un primer reto que tenemos es cómo logramos que temas como el cambio climático y algunos otros temas que merecen una reflexión informada, seria, constructiva, con propuestas como el combate a la pobreza, la educación y muchos más, cómo logramos que entremos a discutirlos y que los diferentes candidatos los tomen en cuenta. Siguiente punto. El principal malentendido, o digamos la cuestión que tratamos que primero entiendan los políticos, los gobernantes, es que el cambio climático no es un problema ambiental, es un problema de desarrollo social, desarrollo económico, y si no entendemos que el cambio climático y su atención adecuada, tanto para reducir sus emisiones como para prepararnos ante los impactos que estamos ya sufriendo en las sociedades por el cambio climático que ya está ocurriendo. Si no entendemos esas variables, no vamos a entender que el cambio climático tiene que ver con producir y usar la energía de manera diferente. Montar una agenda en el sector agricultura que, si bien garantice o alcancemos la seguridad alimentaria, pero también tiene que hacerse con eficiencia energética, sin agotar los mantos freáticos, sin acabar con la biodiversidad, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que construir esto que usted nos recordaba, una política de Estado que significa todos los sectores, todas las áreas, las ciudades, a nivel país, los municipios, todos debemos de incorporar dos visiones que yo mencioné hace un momento. Primero, que todo lo que hagamos optemos por las opciones que menos emisiones de contaminantes conllevan.
Y la otra vertiente que mencioné es que todas nuestras decisiones de inversión, por ejemplo, en infraestructura, sean aquellas que le van a dar un mayor aguante, para decirlo coloquialmente, una mayor resiliencia ante los impactos que ya estamos experimentando del cambio climático. Por último, el tema de la corrupción. Una de las herramientas novedosas que el Acuerdo de París para combatir el cambio climático, que se firmó por prácticamente todos los países del mundo hace un par de años, una de las herramientas novedosas, es todo un capítulo que le llaman ahí en el Acuerdo de París el monitoreo, el reporte y la verificación. Y esto, como los términos sugieren, básicamente es darle transparencia y rendir cuentas de lo que hacemos o de lo que no hacemos. Y vamos a ser los países ahora juzgados con absoluta transparencia y de manera muy crítica, no solo por actores nacionales, sino también ante la comunidad internacional. Todo este tipo de cambios parece que no nos damos cuenta todavía, y uno de los objetivos de la alianza que anunciamos un grupo de instituciones la semana pasada es precisamente que podamos sentarnos los grupos de la sociedad civil a informar, y yo diría respetuosamente, a educar a los tomadores de decisiones o a aquellos que quieren alcanzar cargos públicos sobre las maneras en las cuales se puede ir conformando esta política de Estado. Uh-huh. ¿Cómo ha influido la posición de un jerarca de la nación más poderosa del mundo, bueno, de una de las dos naciones más poderosas del mundo, Donald Trump, en relación al cambio climático, su percepción particularísima, la minimización que hace del impacto y el efecto en la visión que pudieran tener otros presidentes de otras naciones y por supuesto todo el cuerpo legislativo? ¿Tendrá alguna influencia? Interesantísima pregunta. Creo que hay por lo menos 3 o 4 aspectos que hasta el momento se han venido analizando y se han venido evaluando precisamente sobre las posibles consecuencias que pudiera tener la decisión de Trump con respecto a que Estados Unidos no quiere participar, no quiere hacer esfuerzos y no quiere cumplir con las metas y las obligaciones que en su momento ofreció ante la comunidad internacional. Le comento lo siguiente. Primero, la decisión del presidente Trump generó, primero a nivel de Estados Unidos, a nivel doméstico en los Estados Unidos, una reacción casi virulenta, muy fuerte, exacerbada, de algo que se venía viendo, y es un interés creciente de autoridades subnacionales, alcaldes de importantes ciudades, los gobernadores de un número creciente de estados, y por supuesto el empuje de la sociedad civil, en donde se vio una reacción muy fuerte contra Trump y manifestándole a la comunidad internacional, dándole el mensaje que todos esos actores, incluyendo también, no olvidé, muchos actores importantes del sector privado, grandes compañías, que salieron al paso a decir, todos nosotros en nuestro ámbito de acción e influencia vamos a comprometernos con esfuerzos que sean comparables o adecuados al tamaño del esfuerzo que se está buscando para cumplir los acuerdos de París. Esto no fue un asunto retórico ni menor. Yo le diría, Marcela, con toda claridad, que gracias a todos estos esfuerzos, es muy probable que a pesar de las decisiones totalmente equivocadas y retrógradas del señor Trump, los Estados Unidos se enfilen hacia el cumplimiento de las metas que están en el Acuerdo de París, aunque no pertenecieran ya al Acuerdo de París en un futuro, pero van a cumplir con la reducción de emisiones. Pero eso no es no es que sea una mala noticia, al contrario, es buena, pero el problema es que el señor Trump sí está desmontando, está cancelando una serie de esfuerzos adicionales que eran responsabilidad del Ejecutivo, de la Presidencia de Estados Unidos, del gobierno federal estadounidense. Está desmontando esos esfuerzos que, si él continúa en esa dirección, todo eso va a significar muchos millones de toneladas de dióxido de carbono y de otros gases que causan el efecto invernadero, emisiones adicionales que van a dejar de reportarse. Entonces, hay que poner en contexto este primer elemento. Una cosa es que Estados Unidos sí cumpla sus metas, y otra es que, sin embargo, va a emitir mucho más contaminación de la que podría haber alcanzado. En otras palabras,
si se hubiera continuado con los esfuerzos de Obama, Estados Unidos rebasaría con mucho los esfuerzos de reducción de emisiones, que es lo que necesita el mundo. ¿Por qué? Porque los estudios más recientes indican que aún con un estricto cumplimiento entre ahora y el año 2030 por parte de cada país de los acuerdos de París y de la reducción de emisiones, nos quedaríamos, Marcela, lejísimos de la meta que los científicos nos dicen. ¿Qué tan lejos nos quedaríamos? Miren, nos quedaríamos, para ponerlo en contexto, pues algo así como 25 veces el total de las emisiones de un país como México. Esa sería la brecha que nos faltaría al planeta de reducciones adicionales para que no sigamos incrementando la temperatura. Pero le comento otro aspecto muy rápido de la decisión de Trump. Y usted tocó un tema interesante. ¿Está o no influyendo o pudieron influir en el posicionamiento de otros países? Hasta el momento no tenemos evidencia de que haya un solo país que esté esgrimiendo el argumento de que como Estados Unidos, el mayor contaminador histórico, no digamos en tiempo actual año con año, pero histórico, porque esto es una deuda ambiental acumulada de 200 años, ¿verdad? Entonces, ningún país está sumando eso, y déjeme decirle por qué. Porque todo mundo, con excepción del señor Trump, se ha dado cuenta que el futuro del desarrollo tecnológico, de la generación y el uso de la energía, etcétera, etcétera, solo puede ser un futuro donde las emisiones de carbono son bajísimas. En otras palabras, el futuro es de energías renovables, el futuro es que salen los combustibles fósiles, el futuro es que tenemos que evitar la deforestación, etcétera, etcétera. No hay otra alternativa, no hay otra alternativa de crecimiento económico sustentable a futuro. Todo el mundo se ha dado cuenta, y lo que está haciendo Trump es realmente un daño muy grande a muchos sectores de su propio empresariado. ¿Por qué? Por favorecer a un número muy pequeño de intereses que han venido apoyándolo durante muchísimos años, que tienen que ver con precisamente empresas que desean perpetuarse 20, 30, 40 años más utilizando combustibles fósiles. Entonces, más bien, está dejando mal parado a muchos actores de su país con estos retrasos. Entonces, no hay otros países hasta el momento que estén cambiando de opinión. Incluso un país como Arabia Saudita, el mayor productor de petróleo del mundo, ya está invirtiendo grandes cantidades de dinero en buscar cómo va a ser la transición en no más de 15, 20, 30 años a dejar los combustibles fósiles que ya no van a ser aceptados en el mundo. No va a tener a quien exportarle esos volúmenes a Arabia Saudita de petróleo en 30 años. Ya están pensando cómo van a hacer la transición hacia otro tipo de empresas y otro tipo de negocios. Doctor, escuchándolo me doy cuenta que ese es un tema vasto, amplísimo, que será muy difícil que en una entrevista de 15, 20 minutos podamos abordar todas las aristas que tiene. Sin embargo, yo sí quiero preguntar algo que tiene que ver con la poca cultura, vamos a llamarle de esta manera, o el poco conocimiento que tiene en general la sociedad civil de lo que significa el cambio climático, ¿no? Porque cuando hablamos de que la temperatura se eleva en el planeta, no nada más es que vayamos a tener más calor o los inviernos vayan a ser tan raros como los que hemos tenido nosotros acá en el norte, que un día está muy frío y el otro día está muy caliente, sino el impacto que tiene en una cantidad de actividades humanas pues diversas, ¿no? Por ejemplo, la agricultura misma, la escasez del recurso hídrico, las formas de producir, de distribuir los recursos con los que nos alimentamos, el famoso efecto invernadero, que tal pareciera que luego se convierte en moda hablar de este tema y luego de pronto desaparece de la escena, de la opinión pública. En fin, y hoy cito de manera textual lo que tiene que ver, o de manera más puntual, lo que tiene que ver con la falta del recurso hídrico, a partir de una fotografía de un niño bebiendo en un charco, donde, bueno, ha habido unas reacciones diversas, y es la viralización de la imagen que consiguieron tomar de un niño guaraní que está tomando agua de un charco. Esto como un ejemplo de la escasez de recurso hídrico para
para beber y para la salud y para la dignidad de la población humana. ¿Qué tendríamos que hacer para que esto no ocurriera, para que realmente conociéramos que cada una de nuestras acciones, nuestra famosa huella de carbono, tiene un impacto en materia de cambio climático? Mire, toca usted un tema fundamental, estructural. Yo creo que todos los actores, no solo gubernamentales, por supuesto hay una enorme responsabilidad de todos los actores gubernamentales, pero también hay una responsabilidad de todos nosotros, yo diría, de comunicadores, de científicos, de quienes trabajamos en grupos de la sociedad civil, que continuemos, por un lado, los que estamos en estos temas, incrementando en nuestros esfuerzos por compartir con otros la información que tenemos, por valorar y darle los espacios adecuados en los medios de comunicación y que busquemos ir concientizando cada vez más a quienes sí tienen en su mano la toma de decisiones. Usted tocó varios temas fundamentales que son algunas de las muchas manifestaciones que ya se están dando de los impactos del cambio climático y tendríamos que continuar informando a la población que esta situación, por ejemplo, de que cada vez hay menos disponibilidad de agua en zonas que ya eran de por sí áridas, en donde ya se están rompiendo año con año récords de temperatura máxima. Con ello, pues, mayor evaporación de la poca agua disponible, modificación de los patrones de lluvia, como usted mencionaba, y por otro lado, en los efectos contrarios en zonas como el sureste de México, en donde hay bastante agua disponible, pues ahí, por el calentamiento de los mares, hay una mayor frecuencia e intensidad de los eventos extremos como los huracanes, etcétera. Está ya afectando todas las formas de actividad económica y está atentando el cambio climático contra las propias posibilidades de avanzar en un desarrollo, como yo decía, económico y social. Entonces, hay muchísimo trabajo por hacer. Mire, las buenas noticias es que esto, aunque demasiado lento, está transformándose. Primero se transforma la cuestión de llegar a acuerdos que tomaron 20 años, se va transformando las grandes decisiones en países importantes, y lo que ha pasado en México es que llegamos un poco tarde, usted lo decía, que a veces vamos tarde porque ha faltado históricamente en México, en mi opinión, la coincidencia de tres factores fundamentales en los liderazgos políticos. Entonces, que haya liderazgos políticos con conocimiento mínimo, no tienen que ser expertos, pero digamos que tuvieran una suficiente amplia cultura, conocimiento para que supieran, como lo saben muchos líderes del mundo, la importancia y trascendencia del cambio climático. Segundo, que entiendan que es un problema, ya lo dije, que no es ambiental, sino de desarrollo. Otro elemento más, que se entienda que además esto no tiene que ser, combatir el cambio climático, un costo interminable. Hay muchas oportunidades donde al combatir el cambio climático se hacen negocios, se generan empleos, se genera riqueza y se mejora la competitividad del país ante el mundo exterior, que ya se está moviendo otras reglas. Uh-huh. Y por último, lo que usted mencionó, necesitamos que esos liderazgos además sean absolutamente honestos, que no se sigan robando el dinero, porque entonces no habrá dinero que alcance. Y bueno, pues habrá que como ciudadanos seguir exigiendo y escogiendo por todo voto las mejores o las menos malas opciones que tengamos a nuestro alcance. Ajá, sin duda, elemental hacer buenas elecciones, pero creo que no todo podemos dejárselo a los políticos ni a las decisiones que los políticos tomen. Tendremos que empezar por nosotros mismos, ¿no? Con la conciencia de lo que significa cada una de nuestras decisiones, o también las omisiones de lo que pasamos de largo porque pensamos que nunca nos va a llegar, o que se preocupen las siguientes generaciones, o que si vamos a tener pues un problema mucho más serio de los que ya se vienen presentando por cuestiones del cambio climático y nuestro comportamiento en el consumo de energías, sobre todo fósiles, pues que haya alguien más que lo resuelva y no nosotros. Creo que esa es una gran responsabilidad, y conversaciones como la que tenemos la mañana de hoy con usted, y más en una época de tanto consumo, y más en una época de tanta inconsciencia, creo que viene muy bien recordarlo. Totalmente de acuerdo, y parafraseando, ¿verdad?, a Charles de Gaulle, y siguiendo lo que usted mencionaba, justo lo que usted mencionaba,
Yo diría, el cambio climático es demasiado importante como para dejarse en manos de los políticos, diría yo. Y esta parte de la conciencia individual y del consumo, desafortunadamente, y sobre todo cuando pienso en los quizás que somos privilegiados de ser de clase media, de tener alguna cierta oportunidad, que no es la mayoría de nuestro país, y nos vamos por patrones de consumo de todo lo que se nos bombardea, por un lado en los medios, pero también por otro lado en el piso tiene que ver con esta pues ignorancia, ¿verdad? De si leyéramos todos, si leyéramos, nos hace falta todos leer más y más, generaríamos esta conciencia de que con nuestras elecciones de consumo y con nuestras opciones de vida, podríamos contribuir de manera que no es menor, es muy importante, porque al final el problema es la suma de lo que hacemos todos los días. Entonces, no pudiera estar más de acuerdo con usted en lo que acaba de plantear, y es una invitación a una concientización y a buscar las maneras en que cada uno de nosotros, con nuestras decisiones, opciones de compra, de consumo, etcétera, actuamos de manera un poco más responsable. Muy bien. Doctor, pues ha sido un gusto poder tenerle con nosotros en los micrófonos de Contextos y escucharle sobre este tema, que creo que uno de los grandes propósitos que podríamos estarnos formulando para el 2018 es que deje de ser indiferente ante nuestros ojos y que apuremos y que fomentemos el que los políticos tomen las decisiones que nos afectan luego a todos como país en función del cambio climático. Muchísimas gracias. Al contrario, yo soy el agradecido, un gusto saludar. Gracias.